En las sombras del nuevo milenio, algo comenzó a gestarse. No fue rápido, ni evidente. Fue como un susurro en la noche, que pocos supieron escuchar. En las sombras del nuevo milenio, algo comenzó a gestarse. No fue rápido, ni evidente. Fue como un susurro en la noche, que pocos supieron escuchar. Corría el año 2003. El mundo estaba distraído. Guerras, crisis, avances tecnológicos. Y en medio de todo aquello, las primeras piezas de un plan silencioso comenzaron a encajar. Un plan que pocos conocen, que muy pocos se han atrevido siquiera a investigar. Lo llamaron la Agenda 2030, un nombre aparentemente inofensivo, un título que suena a progreso, a esperanza, pero en las sombras, las palabras no siempre significan lo que parecen. Oficialmente, nos dicen que empezó en 2015, pero ¿es eso cierto? ¿O fue en 2003, lejos de los focos, que su maquinaria se puso realmente en marcha? Imagina reuniones a puerta cerrada, en lugares donde las ventanas están cubiertas y las cámaras apagadas. Imagina documentos escritos con un lenguaje técnico tan frío que oculta más de lo que revela. Entre líneas se tejía una red global de objetivos, objetivos que, bajo la promesa de un futuro sostenible, podrían esconder un control sin precedentes. Cada meta, cada frase, cada número podría ser la llave para entender lo que se avecina. Quienes lo saben, callan. Quienes lo intuyen, dudan. Y quienes lo ignoran, siguen adelante, sin imaginar que cada decisión, cada política, cada cambio, forma parte de algo mucho más grande. Piensa en ello, en los acuerdos que no aparecen en los telediarios, en los pactos firmados, en pasillos vacíos, en los apretones de manos que sellan promesas invisibles. Los años han pasado y como piezas de un rompecabezas, las partes de este plan empiezan a encajar a la vista de todos. Pero, como todo rompecabezas, si no ves la imagen completa, es imposible comprender lo que tienes delante. Y ahora, 2 décadas después, la imagen empieza a revelarse. Estamos listos para verla. Estamos preparados para entenderla. O quizá es más cómodo seguir creyendo que no hay nada que temer, porque a veces la verdad no es lo que esperábamos encontrar. Pero, ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de la Agenda 2030? ¿Un conjunto de metas nobles o una estrategia cuidadosamente calculada? Piénsalo. Cada objetivo está escrito con palabras que nadie podría rechazar: paz, igualdad, sostenibilidad, justicia. Pero, ¿y si detrás de esas palabras hubiera un significado oculto? Imagina que cada acuerdo internacional es como un hilo invisible que conecta a gobiernos, corporaciones y organizaciones, un hilo que no vemos, pero que lentamente nos envuelve. En 2003, los primeros borradores circularon en despachos cerrados, borradores que hablaban de control de recursos, de rediseñar la economía global y de crear un sistema donde cada movimiento pudiera ser rastreado. Años después, se añadió la capa de sostenibilidad, una palabra mágica, capaz de cerrar cualquier debate, capaz de convertir la vigilancia en una herramienta por nuestro bien. Y así, paso a paso, sin ruido, el plan creció. Hubo reuniones en Ginebra, Bruselas, Nueva York, no en las salas abiertas a la prensa, sino en las habitaciones donde solo entran quienes han jurado no revelar nada. En esos lugares se discutían proyecciones a 20, 30, 50 años, planes que abarcan generaciones enteras y que parecen diseñados para moldear no solo el presente, sino el futuro que aún no existe. Piensa en la tecnología. En 2003 apenas comenzaban las redes sociales. Hoy, cada palabra, cada fotografía, cada ubicación se almacena, se analiza
y se utiliza para dibujar el mapa más detallado que jamás haya existido sobre la humanidad. Ese mapa es poder, y en manos equivocadas puede cambiarlo todo. No se trata solo de economía, ni de política, se trata de control, del ritmo de nuestras vidas, y de quién decide, cuándo y cómo debemos vivir. Algunos dicen que la Agenda 2030 es el plan maestro para salvar al planeta, otros que es la llave final para cerrar la jaula. Y mientras tanto, los relojes siguen avanzando. 2025, 2027 y finalmente 2030. Ese año será el punto de no retorno, o el momento en que todo se revele. Pero para entender lo que podría suceder en 2030, tenemos que volver a los momentos en los que todo parecía inofensivo. 2003, en un edificio sin rótulos, en el corazón de Bruselas, una sala iluminada apenas por lámparas antiguas, recibía a representantes de varios países. No había cámaras, no había grabadoras, solo notas escritas a mano y miradas que decían más que cualquier palabra. En la mesa, mapas del mundo, gráficos con flechas y cifras, y una carpeta marcada con un título simple, Proyecto Horizonte. Dentro, documentos que hablaban de redistribución global, de control centralizado y de cómo cambiar la manera en que las personas perciben la realidad. El plan decía que el cambio no debía ser rápido, debía ser imperceptible, un movimiento lento, constante, como la marea, que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Se habló de educación, de cómo reescribir el futuro, comenzando por las aulas. No importaba lo que aprendieron nuestros padres, importaba lo que aprenderían nuestros hijos. Se habló de economía, de cómo el dinero físico sería reemplazado por cifras en una pantalla, un sistema donde nada se mueve sin que alguien, en algún lugar, lo autorice. Se habló de salud y de cómo un registro único podría almacenar cada dato de cada persona en nombre de la seguridad. Todo, en apariencia, sonaba razonable, pero la historia nos enseña que el control absoluto rara vez termina bien. Pasaron los años y las piezas comenzaron a aparecer en público. Se firmaron tratados, se aprobaron leyes y se crearon nuevas instituciones que parecían surgir de la nada, pero que estaban en aquel dossier de 2003. En 2015 se dio el anuncio oficial, Agenda 2030, con sus 17 objetivos, mostrados al mundo como una promesa de cambio. Pero, para entonces, la estructura ya estaba construida. Lo que se presentó era solo la fachada. Hoy, faltan pocos años para la fecha clave, y los que saben no duermen tranquilos. Los que ignoran siguen sonriendo. Y tú, ahora, conoces un poco más. Pero hay algo más, algo que pocos se atreven siquiera a mencionar. En ciertos círculos privados se habla de una segunda fase, un capítulo oculto, que nunca se incluyó en los documentos oficiales. Lo llaman el despertar silencioso. Según esas voces, cuando el calendario marque el primer día de 2030, comenzará un periodo de transición, en el que se activarán medidas preparadas desde hace décadas. No será un solo cambio, serán muchos, y llegarán, uno tras otro, como fichas de dominó, cayendo sin detenerse. La energía podría pasar a estar totalmente regulada, limitada según consumo asignado a cada persona. El transporte podría requerir permisos digitales, autorizaciones para salir de ciertas zonas y registros obligatorios de cada movimiento. La información será filtrada, clasificada y entregada solo a quienes deban saberla, y todo envuelto en el mismo lenguaje amable que ha acompañado este plan desde el principio: protección, sostenibilidad, igualdad. Pero, ¿igualdad para quién? ¿Protección de qué y de quién? Algunos dicen que esta segunda fase no será anunciada públicamente, será invisible hasta que un día despertemos y el mundo ya no se parezca al que recordábamos. Habrá quienes lo acepten, convencidos de que es lo correcto. Otros sentirán que algo no encaja, pero no podrán señalar exactamente qué, y habrá un grupo, muy pequeño, que sabrá la verdad. Ellos recordarán cómo empezó todo, recordarán que las primeras piezas se colocaron en 2003 y sabrán que el final estaba escrito desde el principio.